Bueno, me dicen que ya nos están viendo, así que ya hay gente conectada. Estos son los pequeños detalles de diferencia de apostar a hacer algo desde otro lugar, que claramente ustedes lo están viendo. Y bueno, ese es también nuestro desafío. La dolarización viene con este gran desafío. Así que hola a todos. Sé que ya hay gente conectándose, esperé 84 personas ya, 85, bueno, se está subiendo más gente. Estamos acá con Augusto, mi querido profesor de Columbia, una gran persona, un gran profesional. Y estamos esperando también a Sergio Berenstein, que también se está ahora conectando. Así que ya vamos a dar inicio a la presentación. Esperen 3 minutos. Hola, ¿de dónde transmito? Estoy en Villa Jardín, provincia de Buenos Aires. Es el barrio de la provincia de Buenos Aires con mayor densidad por persona. Es un barrio en el cual trabajo hace un tiempo ya con mi fundación y de la cual demuestra que si se hacen las cosas bien se pueden cambiar algunas realidades, y justo acá el Nido, que es donde estoy exactamente, decidí hacerlo acá, porque bueno, no me quiero adelantar, pero creo que nuestro mayor desafío es poder cambiar lo que estamos viendo atrás. Augusto, ¿cómo está eso? ¿Dónde estás? Estoy en Washington, en mi casa. Ahora estás ahí. Muy bien. Sí. Saben que Augusto fue profe mío en Columbia y bueno, la verdad que fue una gran experiencia el año. Fue duro, Augusto, debo decir que fue un año intenso, súper exigente. Pero Alfredo, un gran alumno. Bueno, aprendí de los buenos, entonces. Ahí está. Ahí está. Sergio, querido, lo bueno también se hace esperar. Mil disculpas. Ya te estábamos extrañando. Les pido mil disculpas, tengo problemas para la conexión, pero ya por suerte lo solucionamos. No hay ningún problema. A vos por este espacio, por acompañarme y por todo lo que estás haciendo junto a Augusto, como le decía. Y son y 35, Sergio, ya hay 101 personas conectadas, así que manejalo como vos creas. Genial. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Perdón por haber entrado tarde. Un placer estar acá. Quiero primero confesarles que yo lo conocí a Alfredo por un amigo en común, por Sebastián, que un día me llama y me dice, me gustaría que conozcas a un chico, que veas el trabajo que está haciendo. Esto ya hace unos cuantos meses y construimos una amistad, y la verdad que para mí fue un placer ver el trabajo que él había hecho. Después me ofreció y tuve el honor de hacer el prólogo del libro. Así que primero yo estoy súper agradecido. Primero porque bueno, fue una oportunidad para mí para aprender algo nuevo. Segundo, porque es maravilloso ver cómo las generaciones nuevas en Argentina siguen apostando por dar vuelta a esta larga decadencia que vive el país. Trabajan duro, se esfuerzan, dejan cosas de lado por el amor a la Argentina, porque la verdad que lo mueve a Alfredo es esto. Y eso es invalorable, ¿no? Y por supuesto, eso implica motivación personal, implica valores, implica un compromiso, pero uno no está solo en la vida, ¿no? Cuando surgen talentos como el de Alfredo, siempre hay instituciones, siempre está la familia detrás, siempre hay personas que lo han ayudado, lo han guiado. Así que, primero, felicitaciones a vos, Alfredo, y felicitaciones fundamentalmente a todos los que te hicieron posible que vos seas los que sos hoy, que son muchos, seguramente. Hay escuelas, hay universidades, vos estudiaste mucho, fuiste afuera, te formaste, pusiste todo lo que había que poner
para esta tu primera obra, que yo creo que es excelente, es un aporte. En muy poco tiempo hiciste una diferencia en términos de aportes sustantivos al debate público, y yo estoy seguro que este libro va a tener un impacto mucho mayor, el impacto merecido, y va a ser fundamentalmente algo que la Argentina necesita, y es pensar fuera de la zona de confort, pensar ideas innovadoras, sin prejuicios y sobre todo con la cabeza muy, muy, muy abierta, ¿no? Bueno, dicho esto, yo tengo ganas de charlar con vos, que la gente que está hoy acompañándonos se dé cuenta el laburo que hiciste, el esfuerzo que hiciste, cuál es tu motivación. Obviamente está parte en el libro, le invitamos a que todos lo lean, pero sería bueno aprovechar estos minutos de forma totalmente descontracturada para que charlemos y le cuentes la cocina del libro. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué se te ocurre escribir el libro? ¿Cuándo fue? ¿Desde cuándo tenés esta idea, esta fuerza de adentro tuyo que te llevó a hacer semejante esfuerzo? Bueno, déjame un segundo primero agradecer, porque creo que es lo primero que tengo que hacer. Primero estoy muy feliz, estoy agradecido de la vida, de tener esta posibilidad de disfrutar lo que hago. La verdad que estoy encontrando un espacio que me moviliza y que me está llenando el corazón. Así que eso es lo primero que quiero transmitir. Y ahora me dedicaré un minuto en agradecer. Primero, lógicamente, como decías recién, Sergio, a mi familia, que son los cimientos y la base para que yo pueda levantarme todos los días de mi vida, tener esta motivación, acompañarme en los momentos difíciles. Mi mujer Agustina Belisario, que como lo dije en el libro, me cambió los órdenes de mi vida. Y a mis padres, que me inculcaron mucha educación, mucho esfuerzo, valores como la responsabilidad, la honestidad, el compromiso con la Argentina. Y que de mi hermana, como también lo mencioné en el libro, aprendo todos los días de mi vida, porque ella es una gran referente y una gran persona, además de una gran profesional que hoy ejerce la administración pública. Después a mi equipo que me acompañó, a Clara, a Poppy, a Luna, a Gastón, a Ele, a Mariano, a Adri, a Tere, todos ellos que realmente hacen desde afuera, uno no ve tanto, pero fueron parte y han sido realmente importantísimos en este proceso. O casualidad que hoy Clara, Luna y Silvina cumplen años, así que si no tenemos buenas energías, las tres, una cosa increíble, y todos sagitarianos, los 4 sagitarianos. A mi abuelo Tata, a mi psicólogo Enrique Aduriz, que también lo comenté, que fue quien me ayudó a descubrir este lugar en el que estoy hoy y me ha guiado en este camino. Al Ateneo, que sin duda Pablo, Janina, Marcela y especialmente a Marina, que es la editora de este libro, y le dio la tónica perfecta. O sea, realmente Marina ha sido parte, y si esto tiene, Dios quiera que tenga, como decías vos, pueda penetrar más en el sector político y público, creo que ella, su tono y su forma de expresar algunas ideas fue perfecto. Después a Gonza Asís, que ahí lo escuché en un mensaje. Gonza fue quien me dijo, tenés que escribir un libro, tenés muchas ideas, hace mucho tiempo venís hablando de este tema, te estudiaste mucho, pero metele, tenés que escribirlo, así que gracias, Gonza. A quienes me apoyan en este proyecto, Sebas Gurmendi, que me hizo conocer a Sergio, a Carlitos, Carlos Calderón, otra persona admirable, a mi querido profesor Augusto de la Torre, quien ha formado parte y me ha acompañado y me formó en Colombia y ha sido un referente también en este proceso de dolarización para mí. A Orlando Terranova, que le tengo mucho cariño y me ha acompañado en toda mi carrera profesional. Y también quería agradecerle a que fue quien paró el populismo del 2009 en la Argentina con la famosa 125, la cual estaba muy de acuerdo que así fuera, y tuvo la fortaleza de poder atenerse. Y hoy, ayer, muy agradecido, él es la primera persona quien iza la bandera de publicarlo, hacerlo público, porque hemos tenido otras charlas privadas con la política,
de la importancia de debatir la dolarización argentina. Así que Julio, te agradezco muchísimo y espero que podamos seguir trabajando juntos en este proyecto. Y finalmente a Tommy, a Beli, a Martín, Sebas, Tere, a Silvina, quienes forman parte del Potrero y quienes hoy, gracias a ellos, hoy yo puedo estar acá en este barrio, porque creo que acá es donde tenemos que hacer la diferencia de Argentina. Así que, perdón que me tomé 2 o 3 minutos, pero creo que agradecer es lo más importante, porque fueron todas estas personas y muchas más las que formaron parte para que esto hoy sea realidad. No, Así está que buenísimo gracias. porque eso Alfredo habla bien de vos y muestra, creo yo, el costado más importante es el costado humano, ¿no? Y toda la pasión que vos ponés y tu compromiso, obviamente, habla de vos como persona, pero uno, otra vez, no hace nada solo y necesita apoyo de todo tipo, emocional, logístico, económico, y bueno, es muy importante lo que acabas de decir, porque es cierto, sin todo ese apoyo vos este libro no lo hubieras podido haber escrito, ¿no? Pero contanos ahora el libro, la idea, dónde nació, cómo fue, dónde... Hay momentos que uno siente que las ideas están en la cabeza y otras en el estómago. Te pica el estómago, tenés que escribirlas, ¿no? ¿Cómo fue esto? Fue un proceso. La realidad es que una de las principales razones de por qué he decidido estudiar políticas públicas con el enfoque en Colombia, el PEPEM, que se le llama, Program Economic Policy Management, de las cuales Augusto es profesor y forma parte hace muchos años y fue profesor mío, siempre tuve la necesidad o la vocación, me daba cuenta, a medida que iban pasando los años, que Argentina no le encuentra la vuelta. O sea, realmente vivimos en una situación muy difícil donde se ha ido agravando con los años. Yo tuve la suerte de estar en el 2017-2018, ya fines del 2017 Argentina arranca con una crisis muy dura, muy fuerte, el famoso 28 de diciembre, y ya el 2018 es un año de mucha recesión, inflación, devaluación. Bueno, en Argentina me acuerdo que con Augusto debatíamos muchas veces, ¿no?, la situación de Argentina, y Augusto me decía, qué increíble cómo tu país, siendo tan rico, no le encuentra la vuelta, no le encuentra la vuelta, no le encuentra la vuelta. Entonces ahí con Augusto, con Bernardo Orellana, un gran amigo mío de Colombia, que hoy es el número 2 de Finanzas y Economía de Ecuador, le tengo mucho respeto y es un honor para mí que hoy Bernie esté ocupando ese rol. La verdad que es muy destacado. Empecé a estudiar la dolarización como una herramienta distinta que pudiera que pudiera poner, digamos, un programa económico distinto, porque claramente esto es una herramienta y tiene que formar parte de un conjunto de otras medidas. No es que únicamente la dolarización va a venir a ordenar todo en la economía argentina. Así que así fue el proceso. Después empecé a escribir mucho en medios. Yo antes de viajar a Colombia también escribía en medios, pero una vez que volví, me acuerdo que hubo una frase muy resonante de Cristina Fernández, quien dijo que el bimonetarismo era un gran problema estructural de nuestro país y que era un problema que trascendía a todos los gobiernos. Y bueno, yo ya venía escribiendo fuertemente el tema de la dolarización y parece que ahí empezó a generarse como mayor, digamos, debate respecto a esta problemática. Y bueno, después sucedió lo que comenté antes. Esto se termina transformando en un libro y bueno, la motivación es esa, poder sumarle al debate de Argentina, al debate público, un programa económico distinto. Alfredo, mucha gente te va a decir, te dice, esto implica entregar soberanía. Si nos quedamos sin moneda, es como que entregamos una mano, un pie o un riñón, ¿no? Es como que el país pierde un atributo, ¿no? A pesar de la historia inflacionaria, a pesar de las frustraciones, es como que es un sacrificio enorme para hacer. ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Cómo le contestás? Mira, el más adecuado acá va a ser Augusto. Yo voy a dejar algunas ideas, pero después me gustaría que lo diga de la mano de lo que sucede en Ecuador, a ver si realmente es así o no. Lo que siento es que la dolarización lo tenemos que tomar como únicamente una herramienta, o sea, una herramienta de estabilización, una herramienta de control fiscal, una herramienta que nos
que nos permite liberarnos de una vez por todas de la emisión monetaria, que nos cristaliza las cuentas públicas, únicamente como eso. A ver, tenemos muchas economías en el mundo que han perdido su propia moneda, como Italia, como Francia, como Portugal, Alemania, 19 economías en Europa, perdieron su moneda para darle paso a una nueva, de la cual ellos tampoco tienen un control directo. Entonces no vamos a ser los primeros, no somos los únicos, y creo que acá me gustaría también escuchar la palabra autorizada de Augusto, contando por qué realmente uno no pierde la soberanía. Yo creo que las decisiones que trascienden a la dolarización, una vez que la llevemos adelante, que ojalá que así suceda y vamos a trabajar para que eso así sea, la realidad es que las políticas van a tener que, o sea, a nivel económico, se van a tener que tomar muchísimas medidas económicas que son decisiones del gobierno argentino y que no tiene ninguna injerencia ni Estados Unidos ni ningún país. O sea, si nosotros no hacemos los deberes y tomamos las medidas que correspondan para darle a este programa realmente contención y mucha coherencia, no funcionaría. Pero bueno, Augusto, me gustaría escucharte. Hola Alfredo, hola Sergio, qué placer estar en esta conversación tan interesante y tan fundamental. Y debo decir que me siento muy orgulloso de tener un alumno tan destacado que tiene este nivel de productividad y de entrega a las causas sociales y al bienestar de su país. Eso es realmente un gran privilegio cuando uno está en la docencia, ver el camino que adoptan los alumnos. Mira, yo no puedo hacer más que contribuir con cierta modestia al debate que Argentina va a necesitar tener, quizás sacando algunas lecciones de lo que ha pasado en Ecuador. Y me parece que Argentina tiene alguna similitud con Ecuador en el siguiente sentido. Hay países como los países de Europa que deciden sacrificar parte de la soberanía nacional por un bien más regional, más común, que es la Unión Europea. Y en ese proceso tienen que, digamos, abandonar la moneda para ser parte de una unión monetaria. Y tienen en su mente una gran cantidad de beneficios que les proporciona la unión. Las transferencias fiscales, la vocación europea, la movilidad laboral, el pasaporte único, la unificación del sistema financiero. Entonces, para los europeos, la decisión me parece que fue una decisión en donde los beneficios eran claros y excedían con mucho al costo. En cambio, en Ecuador, los costos eran claros y los beneficios inciertos. El costo de haber desestabilizado completamente la situación monetaria y fiscal era tan grande, pero tan grande, que la decisión del Ecuador fue una decisión no muy planeada, pero simplemente una decisión de que se nos agotaron las alternativas. Y estábamos en una situación de costos crecientes tan altos que la dolarización aparece como el último recurso. Obviamente Argentina no está al borde del precipicio como estaba Ecuador, pero Argentina se parece al Ecuador de que a lo largo de décadas y décadas y décadas no pudimos en Ecuador armar las instituciones que se requieren para cultivar una propia moneda y darle a la moneda las condiciones que uno necesita para que se convierta en un centro importante del desarrollo económico y social de un país. Entonces, tanto en Ecuador como en Argentina parece que estamos en una situación en donde, por razones que son históricas y que son difíciles de explicar, perdimos, digamos, el derecho a tener moneda propia. En Ecuador muchas veces los ecuatorianos decimos que los países que tienen moneda propia tienen que merecerla. Y merecerla significa un consenso social y de legitimidad política suficiente para tener instituciones que protejan la salud de la moneda. Y eso no logramos hacer en el Ecuador. Entonces, cuando en el Ecuador se plantea la pregunta de si estaríamos mejor sin dolarización, la gente dice, no es claro que estaríamos mejor, porque a lo mejor si no estamos dolarizados nos vamos a parecer más a Venezuela y no a Chile.
Entonces, el punto con el cual te comparas, las condiciones iniciales en las que están, deben ser parte de la conversación. A mí me parece que Alfredo lo que ha hecho es poner sobre la mesa un tema a discutir que le fuerza a aquel que, que piensa que hay que mantener la moneda, que explique el camino a través del cual Argentina va a lograr conseguir eso, que es tan complicado, que es cultivar una moneda con integridad. Y frente a eso habría que considerar los pros y contras de estar dolarizado. Entonces ahí me gustaría rápidamente resumir los pros y los contras que yo he visto en Ecuador, ¿no? El primer pro es que la dolarización en Ecuador ha demostrado ser muy potente en su capacidad de estabilización de las variables financieras y nominales. El solo anuncio de la dolarización frenó una crisis financiera horripilante. El solo anuncio, ni siquiera teníamos la ley. La ley de dolarización entró en vigencia 3 meses después del anuncio, pero la situación monetaria y financiera del país se estabilizó de entrada. Inmediatamente la gente sintió el beneficio desde el punto de vista del bienestar social de tener estabilidad nominal. Inmediatamente la persona que se encargaba de cuidar tu carro en una esquina de la ciudad y que en el pasado recibía el equivalente, yo que sé, a 5 centavos del dólar que se le diluían rápidamente cuando recibía la propina en moneda local, de pronto recibió un quarter y un quarter que tenía estabilidad de poder de compra. Entonces, inicialmente Ecuador, curiosamente, contrariamente a lo que pensábamos, la dolarización fue muy progresiva, porque a través del redondeo y de cosas básicas en la pirámide de la población, de pronto mejoró el poder adquisitivo de los ingresos escasos que tenía la gente pobre. Y eso inmediatamente le dio un golpe de legitimidad a la dolarización. Y la gente en el Ecuador se adaptó a la dolarización casi instantáneamente. No hubo una transición grande, digamos, mental. En segundo lugar, el sistema financiero que había estado colapsando inmediatamente se regeneró y la contratación financiera se volvió a armar. Los depósitos se estabilizaron, empezaron a crecer y las variedades de productos financieros empezaron a crecer. En Ecuador, y una de las cosas más notables que de pronto el Ecuador empezó a sentir que aparecían productos crediticios a plazos más largos, con duraciones más largas, sin haber hecho nada, simplemente fue el anuncio de la dolarización y después nos pusimos a discutir qué había que hacer para apuntalarla, pero el simple hecho de la dolarización nos dio una nueva horizonte de contratación financiera. El otro punto que ha pasado en el Ecuador es que la dolarización ha ido ganando legitimidad política. Nos guste o no nos guste, la dolarización es la institución más popular en Ecuador, es más popular que la iglesia. Y los ecuatorianos han llegado a abrazar la dolarización hasta el punto que están dispuestos a hacer reformas y sacrificios que no los harían para preservar la dolarización. Les doy un ejemplo. En medio de la pandemia, un país con poco espacio, con nada o poco espacio fiscal, con un riesgo país todavía alto, que había heredado, digamos, la borrachera del gasto en el tiempo de Correa, el populismo autoritario en el tiempo de Correa, tiene que enfrentar la pandemia y los ecuatorianos se dan cuenta que no podemos producir dólares y los ecuatorianos le dicen al sistema político, mire, usted haga todo, cualquier cosa que tenga que hacer, pero no nos quite la dolarización. Y como resultado de eso, Ecuador es el único país del mundo que pasó una reforma laboral, temporal, es cierto, pero una reforma laboral en medio de la pandemia, porque la gente se dio cuenta que teníamos que encontrar caminos de solución porque no podíamos acudir a la impresión del dinero o a la impresión de deuda. Eso me parece a mí que nos disciplina, aunque es dura. La dolarización es un maestro duro, porque no puedes inventarte cosas, no puedes inventarte moneda, no puedes imprimirla, tienes que enfrentarte directamente con las realidades estructurales, las realidades de la competitividad, las realidades del costo de invertir en el país, etc. Y eso ha sido, digamos, una herencia muy grande y ha hecho que la dolarización tenga una resistencia enorme ante la volatilidad política. Y este es un punto bueno y es un punto malo. Me voy a explicar. En Ecuador pueden haber grandes desórdenes políticos y los han habido.
Sin embargo, no se altera la vida nominal, la vida de los precios, el costo de la vida, las transacciones financieras, las variables financieras se mantienen muy estables independientemente de lo que pasa en el ámbito político. Y esto es bueno y es malo. Es bueno porque la gente vive su vida normal a pesar de que los políticos están, digamos, en un caos y tienen que arreglarse. Es malo en el sentido de que los síntomas de nuestros problemas sociales y políticos no los vemos reflejados en variables financieras. En Argentina ustedes ven cuando hay desestabilidad política, la moneda se mueve, la tasa de interés se mueve, la inflación sube, algo se mueve. En el Ecuador puede ser que tengamos problemas fundamentales, pero los síntomas no se ven. Entonces, poco a poco la población ecuatoriana se está dando cuenta que una variable que necesitamos ver todos los días, como antes veíamos el valor de la moneda, es la prima de riesgo país, porque es la última variable que de alta frecuencia que nos toma el pulso. Pero eso en algunos momentos dificulta la conversación cuando estamos, por ejemplo, tratando de hacer un caso ante la población de que necesitamos hacer un ajuste fiscal o una reforma tributaria. Es más difícil explicarle a la gente porque la gente dice, no, parece que tenemos problema, mi vida sigue normal, el poder adquisitivo de mi salario no ha cambiado, no hay inflación, la tasa de interés no se mueve, el banco me sigue ofreciendo un crédito. Entonces la gente de alguna manera como que está viviendo en un mundo que todavía no lo ha logrado conectar completamente. Lo que hemos aprendido en Ecuador es que desde el punto de vista de la estabilidad, la dolarización es una cosa muy distinta que la convertibilidad. La convertibilidad te deja siempre un resquicio de credibilidad. La dolarización hace que la gente psicológicamente se despreocupe. La gente, aunque pueda ser que se equivoque, piensa que los dólares que tiene en el banco son dólares verdaderos y los puede sacar cuando quiera. Piensa que el dólar es la moneda de curso legal. No necesito sacar los dólares del país porque son dólares, razona la gente. Y entonces lo que hemos visto es que en el Ecuador la estabilidad financiera nos ha sorprendido. En el Ecuador teníamos mucho miedo de haber perdido el prestamista de última instancia y pensábamos que eso nos iba a hacer más vulnerables. Sería bueno tener más liquidez internacional y un prestamista de última instancia internacional mejor armado, eso no hay ninguna duda. Y además no hay que cantar victoria, pero hemos tenido situaciones muy, muy difíciles del Ecuador que uno hubiera pensado que hubieran podido llevar a una fuga de depósitos, y no. La tranquilidad financiera y monetaria es enorme. El gran debate en el Ecuador, que es el que estamos enfrentando ahora, es cómo podemos crecer en dolarización. Estamos súper estabilizados y eso nos da un alto grado de bienestar social y nos anima a mantener la dolarización. Pero ¿cómo podemos crecer? Y esa es una tarea de reformas estructurales, de esfuerzo puro y duro, de bajar el riesgo país, de volverse competitivos, incluso si la moneda no la puedes controlar y el valor de la moneda obedece a lo que pasa en Estados Unidos y no a lo que pasa en tu país, a encontrar amortiguadores y colchones en otras partes de la economía, a tener flexibilidades en otros sectores de la economía para poder resistir los choques. Esa es la discusión actual en el Ecuador. Y se ha vuelto el caso de que para nosotros Panamá se ha vuelto un ejemplo importante. Panamá es un país que en los últimos 30 años ha crecido a tasas de crecimiento asiáticas, le ha ido mejor que a Perú y a Chile, es el país que más ha progresado, tiene un flujo de inversión directa extranjera del orden de 10, 12 puntos del PIB completamente estable, sabe utilizar la inversión directa extranjera, tiene un sistema financiero completamente integrado y se las arregla para ser competitivo en el sector de los servicios, que es su sector dominante. Entonces, Panamá es, yo diría, el ejemplo de un país en donde la dolarización, en lugar de ser un lastre para el crecimiento, es un fundamento del crecimiento. Ecuador todavía no está ahí y ese es, digamos, nuestro gran desafío. Creo que en Argentina lo que amerita es debatir. Yo creo que Alfredo le ha puesto contra la pared a los que tienen una opinión distinta. Ok, si usted cree que no hay que dolarizar, dígame cómo nos arreglamos para salir de esto. A sabiendas que la dolarización sí tiene sus bemoles, pero obviamente es un mecanismo muy, muy potente de coordinación de las decisiones de la sociedad. Porque si la sociedad piensa que la dolarización es el activo a proteger, es más fácil ponerse de acuerdo de cómo protegemos de este activo. Y eso es lo que digo, está pasando en Ecuador. Vamos a ver cómo nos sigue yendo en el futuro, pero
a las órdenes para seguir compartiendo las experiencias y las ideas. Qué interesante, Fantástico. Augusto. Brillante. Alfredo, tengo Sergio, una... perdón que te tengo que interrumpir, porque como estás, te veo enfrente y entraste tarde y capaz no se escuchó, te tengo que agradecer a vos. Realmente No. tu cuota de confianza, la calidad de persona que sos y el cariño que hemos generado, y me parece ha sido enorme. Y así que no tengo más palabras que agradecerte y sabés que siempre voy a estar disponible para lo que necesites. De corazón te lo digo. Al contrario. Para mí fue un placer y un orgullo, y aparte creo que alimentar el debate público en un contexto tan complejo para la Argentina es fundamental. Y ojalá la Argentina tuviera 20 Alfredos pensando, y trabajando y metiéndole garra, con ideas distintas que nos desafían, que nos obliguen a pensar fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Yo tengo una pregunta para hacerte, Alfredo, y es, si tuvieras que sintetizar los pros y los contras, ¿no? Sabiendo que vos no sos digamos, una persona cerrada, que sos crítico, que entendés las fortalezas y las debilidades que tiene este instrumento. Para la gente que nos está escuchando, y en general esto va a ser grabado, va a ser diseminado en las redes, ¿cuáles pensás que son las 3 cosas más importantes a favor y en contra de avanzar en este camino? Sí, principalmente bajar la inflación. Es fundamental que Argentina una vez por todas pueda bajar la inflación. Tuvimos un proceso, como bien dijo Augusto, distinto, pero fue la convertibilidad, la caja de conversión, y ahí vivimos estabilidad macroeconómica con baja inflación. Es la única manera para que se den las condiciones para que un país pueda invertir y crecer. Cuando uno ve la necesidad de la inversión extranjera directa y la necesidad de la inversión en nuestro país, lamentablemente hoy, o por la timba financiera que se genera por la dualidad de monedas, peso y dólares, tasa de interés alta, tasa de interés baja, el gobierno no quiere devaluar antes de una elección, entonces te atrasa el tipo de cambio, etcétera, 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 siempre pospone y atrasa que en nuestro país se defina invertir y enterrar dinero en economía real. Eso es fundamental. Y eso está asociado al trabajo, que es lo que necesita muchas de las personas que están acá acompañándome hoy. Trabajo digno, con horas que uno pueda dedicarle a movilizar la cabeza o a movilizar el cuerpo y que eso te dignifique. Y es algo que en Argentina falta y hace décadas falta. Esto no es un tema de un gobierno o de un ciclo político, lo que uno ha visto en los últimos 40 años y lo intento expresar en mi libro, es que en Argentina no se ha generado empleo. Y el empleo es fundamental para que un país pueda vivir como todos que merecemos y queremos, que es distinta a la situación en la que estamos viendo hace muchos años. Y el tercer punto vinculado, 2 puntos más te voy a agregar. Otro está vinculado, que se asocia al primero, que es democratizar la moneda. Lamentablemente, hoy en Argentina, los pesos es de la gente humilde, la gente que no tiene capacidad de ahorro, la gente que no conoce cómo comprar un dólar, la gente que no sabe tomar decisiones. Lo único que sabe es cobrar su sueldo, digamos, lo que cobran por realizar un trabajo puntual, pero sufren a diario la inflación, la devaluación, la inestabilidad, que a fin de mes le cambien los precios y que no puedan comprar el mismo producto o no puedan comprar ese producto para comer o de limpieza o lo que sea de necesidad básica, porque no tienen una moneda estable. Bueno, la dolarización viene a democratizar finalmente, y no como la convertibilidad, que habían 2 monedas circulando, acá es únicamente el dólar, para que ellos también puedan disfrutar de esa estabilidad. Y lógicamente, el último... Se congeló la imagen. ¿Me escuchan? ¿A mí me siguen Ahora escuchando? sí. Okay. Sí, ahora sí. Digo, a la clase media, que no tiene la posibilidad, parecería que tampoco tiene la posibilidad de progresar, porque uno en Argentina hoy, para comprar una camisa, esta camisa la pagás en 12 cuotas sin interés,
pero para comprar una casa tenés que ir a poner 30, 40, 50 mil, 100 mil dólares. Y la gente no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que le puede generar esto que lo dijo ya Augusto? Y se nota que en este tipo de programas puede crecer fuertemente, algo que en Argentina no tenemos, es el crédito. El crédito para poder tener tu vivienda, para poder tener un auto, cambiar un auto. Uno ve que hoy los profesionales no tienen capacidad de poder llegar a tener un auto. Entonces, principalmente eso, que todo está asociado a lo mismo, a mejorarle la calidad de vida a las personas y sobre todo las que más lo necesitan. Y cuando me hablas de los desafíos, que los desafíos son muy grandes, creo que el principal desafío que podemos aprender desde mi punto de vista de Ecuador son dos. Primero, que esto hay que estudiarlo con tiempo y hay que planificarlo. Lo que nosotros estamos haciendo, Sergio, hoy es poner sobre la mesa 2 años antes de un nuevo ciclo político y económico que se va a producir en Argentina para que se produzca el cambio de paradigma, pero que en el durante se pueda estudiar esto y se pueda evaluar y se pueda testear y se pueda debatir públicamente cuáles son las verdaderas contras y que podamos educar a la sociedad y al pueblo argentino de que sepan a qué se van a enfrentar. Esto van a ser del día a la mañana, bueno, decidimos tomar esta decisión. Entonces la planificación es fundamental. Y lo segundo, entender que la dolarización no es salvadora, no es milagrosa. La dolarización, si no viene acompañada de otras medidas, en el plano fiscal, en el plano laboral, en el plano bancario, en el plano comercial, que Argentina está muy atrasada, no va a resultar. En el mediano plazo no va a resultar. Vamos a vivir en mucha estabilidad, como dijo Augusto, pero lamentablemente no vamos a crecer en el mediano plazo. Y ahí es donde creo que podemos aprender de Ecuador, que si decidimos llevar adelante este programa económico, tiene que ser robusto y tiene que venir acompañado de muchas decisiones atrás que le den mucha fortaleza para que el programa sea sólido en el mediano y largo plazo. Fantástico. Son las 7:10, tenemos un ratito más. Me gustaría que agregaras lo que tengas ganas, lo que tengas ganas de decir. El mensaje tuyo a los que nos están escuchando, a los que van a escuchar este video más adelante. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Por qué pensás que esto puede hacer la diferencia? Me gustaría transmitirles que a la sociedad y a Argentina que yo he sido muy crítico, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, y lo primero que se puede pensar de este programa son dos cosas. Uno, que es la convertibilidad de los 90, y ya los probamos, y que no resultó, y que es muy distinto, y ya Augusto lo ha hablado, y yo también lo hago explícitamente en el libro, le dedico mucho tiempo a explicar las grandes diferencias. Pero el segundo se vincula a eso. Lo primero que uno debe decir, dolarizar, viene con las 3 sílabas, ¿no? FMI o Tesoro Americano. Y una de las cosas que más me llamó la atención de las discusiones que tenía con Augusto, con Bernardo, con Alfredo también Arízaga y con Guillermo Calvo, es que en general los entes multilaterales como el Fondo Monetario, el mismo Estados Unidos, y ahí puede ampliar si quiere Augusto, no tiene ningún interés en llevar adelante estos programas económicos, porque somos una economía incipiente, volátil, un bebé joven que está en proceso de evolucionar, y estos experimentos pueden lo único debilitar el prestigio del dólar. Entonces, esta es una decisión de Argentina, una decisión de nuestro país, de la política económica de la sociedad argentina, que nosotros desde la sociedad privada tenemos que empujarla al debate público y que después la política tome la decisión. Pero no va a ser una decisión de estos entes que han formado parte de nuestra historia económica y que lamentablemente no hemos logrado los resultados que todos queremos. Y lo segundo, con la convertibilidad, que me parece muy importante marcar las extremas diferencias que hay entre un programa y otro. La convertibilidad nace, como cualquier caja de conversión, para fortalecer la moneda local. O sea, uno decide llevar adelante esta política monetaria. Se congeló otra vez. Sí, lamentablemente. Tengamos un poquitín de paciencia, por favor. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí.
¿Ahora sí? Bueno, esos son las... Llega bastante bien igual internet acá, ¿eh? Así que Sí, nada mal. muy bien. No estamos nada mal. Digo que las tremendas diferencias radican principalmente en las cajas de conversión nacen para fortalecer la moneda doméstica, la moneda local, el peso. Buscan anclar con el dólar o con una moneda dura a la moneda local para poderla fortalecer y darle un manto de previsibilidad y estabilidad macroeconómica. Pero conviven dos monedas, pesos y dólares. En la dolarización no pasa eso. Desaparece, el peso ya murió en la sociedad argentina. Lamentablemente, la institución de la banca central nuestra, que es un cheque en blanco de la política, para financiar principalmente el déficit fiscal en nuestro país, que en 118 años hemos tenido únicamente 8 años de superávit, ha generado que no tengamos moneda y no la vamos a tener nunca. En 139 años la rompimos 5 veces. No podemos seguir posponiendo el futuro de la Argentina y de los argentinos pensando que esto va a llegar en algún momento, porque lamentablemente no va a llegar. Y Augusto lo dijo muy bien, la dolarización es un maestro duro, como él. Me hace acordar a él, que él era también duro. Necesitamos un maestro duro. Y en 20, 30, 40 años, una vez que estemos estabilizados, que hayamos aprendido, bueno, veremos a dónde estamos, pero Argentina necesita salir de la debacle en la que convivimos actualmente, porque si no, lamentablemente, en 10 años, la pobreza estructural que estamos viendo atrás va a ser cada vez más parecida, y lo digo con muchísima tristeza, a lo que sucede en África, a lo que sucede en muchos lugares de India, y la pobreza estructural es un problema que no se soluciona en un par de años, ni en un par de décadas, se soluciona en generaciones de personas. Entonces, lo que hoy estamos posponiendo en nuestro país, lo vamos a empezar a vivir en los próximos 20 años. Bueno, ese es también el debate, ponerlo sobre la mesa porque estamos en una situación crítica donde nuestro país no tiene más tiempo para poder esperar. Gracias, Alfredo. Augusto, me gustaría escuchar una reflexión tuya antes de dar por finalizada esta presentación, por favor. Con el mayor de los gustos, Sergio. Mira, la dolarización te da lo que te puede dar y no te da lo que no te va a dar. Entonces no hay que pedirle peras al olmo. La dolarización te da, y eso está demostrado en el caso del Ecuador y de Panamá, te da estabilidad, estabilidad nominal y financiera, y te protege ese ámbito de la vida social. No es una panacea, ni tampoco automáticamente te da lo otro. La dolarización por sí misma no te da disciplina fiscal. El Ecuador es un buen ejemplo de ello. Nos desmandamos durante el populismo autoritario de Correa, se nos fue de la mano el gasto, se nos fue de la mano la deuda y terminamos, al terminar el ciclo de los commodities, con una situación fiscal sobreextendida que nos ha resultado muy difícil corregirla. Ya llevamos 10 años tratando de corregir ese digamos, exceso fiscal. Entonces, la dolarización no te da disciplina fiscal. Lo que sí te da te da un hard budget constraint, te da una restricción presupuestaria muy dura, porque o hay dólares o no hay dólares, es así de simple la vida. Y entonces te invita, lo que la dolarización te hace, y eso lo sentimos en el Ecuador, en nuestros problemas tan difíciles que vivimos, sentimos que el modo como puedes vivir en prosperidad con la dolarización es generando una máquina económica que te genere constantemente dólares netos, o que te ahorre dólares, o que te genere dólares. Entonces, te empuja a encontrar una solución en insertarte en el mundo, en venderle cosas a los extranjeros, en atraer turismo, en atraer inversión directa extranjera, en generar productos importables eficientes que reemplacen a las importaciones. Te obliga a pensar en una máquina que produzca dólares por su propia dinámica interna. El Ecuador está lejos de llegar allá, pero está clarísimo que el único modo como podemos mantener lo que tanto atesoramos, que es la estabilidad, es encontrando este camino para el crecimiento, convirtiéndole a la economía ecuatoriana en una economía que te genere dólares por su dinámica interna. Y ese es nuestro desafío, y no estamos ahí. Entonces, la dolarización, claramente el Ecuador muestra lo que te da la dolarización y lo que no te da. Y con lo que se puede contar en la dolarización y para lo cual no puedes contar con ella.
tu agenda de crecimiento sigue ahí y sigue intacta para el caso ecuatoriano. Sergio, Sí, ¿me dejás que le agregue algo a Augusto que me parece muy importante? por supuesto. Augusto, Argentina es el país con mayor cantidad con el 10% de los dólares circulantes en el mundo son de argentinos. Nosotros somos la segunda economía del mundo con mayor cantidad de dólares per cápita, y lo que ha pasado históricamente en nuestro país es que el sector privado siempre ha hecho lo que los economistas dicen que hay que hacer desde el punto de vista fiscal: fondos anticíclicos. O sea, cuando las vacas son gordas, ahorrar y guardar reservas para cuando uno tiene momentos de liquidez, utilizar esos recursos, como bien hizo Chile en su momento con el fondo anticíclico desde el punto de vista público. La Argentina, en el sector privado, ha acumulado más de 250.000 millones de dólares de activos, de divisa, de ahorro, que lamentablemente nunca se terminan vertiendo en nuestra economía. Y eso está asociado, lamentablemente, a que no tenemos estabilidad. Y ahí ese desafío que para ustedes es enorme, yo estoy convencido que si nosotros diéramos muchas señales contundentes asociadas a este programa y nuevamente con un plan de inyección de capitales fuerte vinculado a que realmente si uno invierte en Argentina tiene beneficios impositivos y tiene beneficios laborales, pero son reales, y no que uno convive con estos blanqueos o moratorias, etcétera. Estoy convencido que esos dólares van a llegar a nuestro país en el mediano y largo plazo. No van a llegar en 6 meses ni en un año, pero hay mucho dinero, hay mucho capital argentino que está dando vuelta y que lamentablemente frente a estas condiciones, y hace muchísimos años, diría décadas, no terminan fluyendo para nuestro país. Alfredo, yo creo que hay muchas preguntas. No vamos a tener tiempo de contestarlas todas, pero me gustaría terminar con algo bien micro, bien práctico. Y además creo que pone en manifiesto que vos pensaste muy bien esta cuestión en múltiples ángulos, ¿no? Por supuesto, esto hay que estudiarlo más a fondo y hay cosas muy concretas, procedimentales, de implementación, que por supuesto hay que definir en su momento, pero supongamos que mañana te llama un presidente, cualquiera, en la Argentina, y te dice, ok, hacelo. ¿Cuáles serían las primeras cosas que esto implica? ¿La gente debería ir al banco y cambiar sus pesos por dólares? ¿Sería una cotización libre? ¿Cómo en la práctica, qué hace con los precios relativos, con las distorsiones que existen hoy, con los controles? Hay muchas cosas así del día a día que generan tal vez incertidumbre, algunas angustias, y me parece interesante por lo menos responder esa pregunta antes de dar por finalizada esta presentación. Está muy bueno. Mirá, lo primero que voy a remarcar, que lo he dicho en reiteradas oportunidades, es que Argentina no está preparada para este programa. Esto no es una decisión que tiene que venir de la noche a la mañana. Hoy en Argentina no hay confianza, no hay seguridad, no hay previsibilidad, y que son las cubiertas que forman al auto. Si leen el libro van a ver que hablo, primero le doy esos valores para que una economía funcione, y que en Argentina no están dadas hoy las condiciones. Lo segundo que no está dado es que no hay dólares. Hoy necesitaríamos alrededor de 13, 14 mil millones de dólares para hacer la conversión de la base monetaria, y lamentablemente tenemos alrededor de 5 mil millones de dólares sumando las reservas de oro líquidas, porque todo el resto, cuando uno habla de 40 mil millones de dólares de reservas, son mentiras. Lo que realmente vale son alrededor de 5 mil millones de dólares que son legítimas. Entonces, tampoco tenemos dólares. Bueno, ¿qué hacemos? No tenemos dólares, este gobierno no tiene seguridad, y como me parece que hay que pensar en el país en el largo plazo, y esto tiene que pensarse seriamente en el largo plazo, este programa se tiene que ir construyendo. Qué pena. A ver si vuelve. Ahora Ahí está, perfecto. Ahora sí.
Digo, con certezas, con seguridad, los 8.000 millones de dólares que, por ejemplo, hoy nos estarían faltando, si Argentina hubiera sido alguna vez en su historia hubiera utilizado realmente la oportunidad que le da al mundo de tener una soja que llegaba a valer $600 y tuvimos más de 10.000 millones de dólares de superávit comercial, sin, por ejemplo, un cepo cambiario y con mucha confianza, probablemente eso hubiera ido directamente a reservas internacionales y lamentablemente no fueron. Entonces, Argentina tiene capacidad de generar 1,5 puntos de su economía, o sea, en una economía de 400, 500 mil millones de dólares, 8, 9 mil millones de dólares en un corto plazo de tiempo, a hoy, si ponemos fecha hoy, para poder realizar la dolarización argentina, es 1,5 puntos. Con confianza y con un plan serio, Argentina es una máquina de producir dólares y recién lo mencioné. Y después, ¿cómo sería la definición? Es una definición que se lleva adelante donde probablemente se genera un feriado cambiario y de un viernes a un lunes se define una tasa de conversión y vos a partir del lunes los pesos circulando en la economía pasan a estar dolarizados, donde los ciudadanos también tendrán que ir a hacer el cambio de conversión a los bancos privados, etcétera, y recibirán dólares. Pero el dólar, el peso, desaparece monetariamente de la economía argentina. O sea, no es que va a seguir circulando como lo vimos en la convertibilidad. Acá en un proceso de un par de meses se termina, digamos, de desintegrar al peso y el dólar pasa a ser la única moneda de curso legal en nuestro país. A partir de ahí, lo dijo ya Augusto, a ver, acá hay cosas que yo puedo contar, pero qué mejor que te lo cuente una persona que lo vivió. Tenían más de 100 puntos de inflación, la tasa de interés estaba arriba del 250-300%, y antes de que fuera ley, con el solo anuncio de la dolarización, se estabilizó, creo que alrededor del 20-25% la tasa de interés, y parecía que habían arrancado un nuevo país. Entonces, ¿qué va a generar en Argentina? Y en un lapso de tiempo muy corto, a relación de si lleváramos otros planes económicos, una caída dramática de la inflación en nuestro país. O sea, hoy la Argentina tiene alrededor de un 45% de inflación estructural, o sea, muy, muy difícil de poder reducirla, y hemos visto que en los últimos 5 años no se ha podido reducir, porque cuando no te dejan las tarifas atrasadas, viene el otro gobierno y emite de más. Bueno, hay distintas razones y distintos factores, pero la realidad es que hoy tenemos un 45%. Entonces, también va a pasar eso. El argentino va a empezar a disfrutar definitivamente, a convivir con una inflación de un dígito, que es lo que pasa en todos los países medianamente racionales del mundo. A ver, pasa en Perú, pasa en Bolivia, pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en Ecuador. No estamos diciendo que estoy poniendo, no, bueno, no pasa en ninguno de estos países, solo pasa en Suiza, en Suecia y en Canadá y en Finlandia. Digo, pasan en países donde tienen los mismos problemas que están acá, que vas a Medellín y ves los mismos problemas. Y en Quito ves exactamente los mismos problemas. Pero bueno, tienen otra estabilidad, han logrado algo que nuestro país no ha sabido lograr, y creo que la dolarización va a aportar desde ese lugar. Déjame que te haga una última reflexión final y ya después te dejo para que cierren o con Augusto. Yo lo que intento es que movilizar esto, o sea, lo que estoy proponiendo en este espacio en Argentina es que esto se pueda movilizar y que se pueda debatir. Esto es únicamente un camino. Acá no dice que es el único camino, es un camino posible que Argentina debería estudiar. Creo que todos nosotros, estas 130, 140 personas que han estado formando parte de esta charla, debemos dar el debate, porque si damos el debate es la única manera de que esto también crezca de la sociedad y después se pueda generar el mismo debate en la política pública. Así que bueno, muchísimas gracias y realmente muy agradecido y muy feliz de haber tenido este tiempo con ustedes. Augusto, tu palabra final, por favor. Nada más enviarles un abrazo fraterno a todos mis amigos de Argentina. Creo que Alfredo le ha dado, digamos, en el clavo. Esto debería ser el punto de un debate civilizado, racional, abierto, en donde los argentinos se escuchen los unos a los otros. A la larga es el país que hay que defender. Los argentinos tienen que abrazar su país y su futuro. Y si el libro de Alfredo les invita a reunirse en varias mesas, en una mesa, en miles de mesas,
para soñar con una Argentina mejor, pues bienvenido sea el libro. Y si la dolarización termina siendo algo que les ayuda a coordinarse, pues bienvenida. Pero si se encuentra algún otro instrumento de coordinación de la acción colectiva, ese también tiene que ser bienvenido. Yo creo que la invitación es a encontrar un punto, por dónde jalas el hilo de la madeja. Y creo que el libro de Alfredo invita a un punto de convergencia para este proceso que es tan necesario en Argentina como lo es en la mayor parte de los países de la región. Así que la mejor de las suertes y desde mi punto de vista feliz de acompañarles en esta conversación. Muchas gracias, Augusto, muchas gracias, Alfredo. Para finalizar, quiero agradecerles a todos ustedes por haber participado, por el apoyo, por las opiniones. Ha quedado efectivamente muchas preguntas sin responder, así que, Alfredo, me parece que esta es una oportunidad para repetir esto en otros ámbitos, en otros momentos. Ojalá, efectivamente, como sugiere Augusto, este sea el inicio de una rueda de debate, o de debates en plural, con ideas frescas que nos ayuden a mejorar y a contribuir a que el país finalmente alcance un horizonte de mayor previsibilidad, donde pensar los problemas del desarrollo con un poquito más de tranquilidad. Les agradezco a todos, que tengan una excelente tarde. No nos vamos a ver antes de fin de año, así que aprovecho para saludarlos a todos y quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos por escucharnos.